una providencia sobrenatural y una victoria eterna. En esos 3 capítulos que vamos a estar leyendo del libro de Esther, me gustaría que podamos pensar en esta idea central a lo largo del pasaje de la predicación, y es: en Cristo hay vida en vez de muerte, y hay victoria en medio del pecado, el sufrimiento y la prueba. Lo repito, en Cristo hay vida en vez de muerte, y hay victoria en medio del pecado, el sufrimiento y la prueba. Y antes de entrar al pasaje, acompáñame a orar en esta mañana. Amado Dios, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, y tú, en tu gracia y tu misericordia, nos has traído una semana más a poder estar adorando juntos como familia, a poder escuchar la palabra de Dios. Y te queremos rogar en esta mañana, Padre, yo te quiero pedir que seas tú el que hoy nos enseñe a través de tu palabra. Espíritu Santo, habla hoy a los corazones de tu iglesia. Sé tú el que esté enseñando, sé tú el maestro en esta tarde. Y por favor, habla a través de mí, Señor. Guarda mis palabras, calla lo que no tengo que hablar, y desafíanos a través del pasaje, desafíanos a través de tu palabra a poder ver a Cristo en el pasaje. En tu nombre oramos, amén. Muy bien, vamos a comenzar a leer. Si me pueden ayudar a poner el cronómetro, porque si no me sigo. No me voy a pasar más de 35 minutos, pero vamos a leer. Acompáñame a Esther capítulo 8, acompáñame con tu vista, y vamos a hacer una lectura algo larga de inicio, porque vamos a leer todo el capítulo 8 de un jalón. Déjame tomo agua, porque va a ser una lectura larga. Y dice: aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán, el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey. Y dijo: si le place al rey y si ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: miren, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien en nombre del rey, y sellen con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Siván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y su lengua. Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, y sellaron las cartas con el anillo del rey, y se enviaron por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que lo atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Ten esto muy en la cabeza, porque vamos a regresar después a esto, es muy importante. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de Dios. Me encanta el capítulo 8, porque si vemos todo el capítulo 8 y lo podemos cerrar en una idea, podemos ver que Dios no abandona a aquellos que ha adoptado como su pueblo.
Dios jamás los va a abandonar. En Esther capítulo 8, versículos 1 al 6, podemos ver que la reina Esther vuelve a interceder por su pueblo, porque aunque el enemigo ya había sido derrotado, aún seguía el edicto contra ellos. Aún Esther podía morir, aún Mardoqueo podía morir, aún todo el pueblo que estaba regado en todo el imperio persa podía morir. Y vemos una imagen hermosa de cómo Esther una vez más clama, intercede por su pueblo, y Dios comienza a moverse para él comenzar a dar una solución al enorme problema que estaban enfrentando los judíos, Esther y Mardoqueo. Y a través del versículo 7 al versículo 17 podemos ver que el rey da indicaciones a Esther y a Mardoqueo para que busquen una solución al problema y utilicen el sello del rey para llevar a cabo dicha solución. Pero aquí hay algo interesante, porque si vemos el pasaje y aplicamos un poquito la lógica, si tú y yo fuéramos Mardoqueo, creo que lo más obvio es que si hay un decreto en contra mía, porque me van a matar, pues es más fácil decir pues que ese edicto ya no funcione. Pero Mardoqueo como que no funcionó así y dijo, no, el decreto que voy a mandar, el decreto que voy a escribir, el decreto que va a dar esperanza y salvación al pueblo va a ser que ellos puedan juntarse y defenderse de los enemigos que están contando las horas para poder destruirnos. Mardoqueo empoderó al pueblo para que se pudieran defender, y el decreto de muerte que estaba sobre ellos se encontró con un contradecreto que traía esperanza y salvación. Y es impresionante observar que si seguimos leyendo el capítulo 8, vemos que después de que este decreto fuera dicho y haya salido en la capital Susa y haya salido a las 127 provincias de manera apresurada, yo puedo ver algo muy particular, y es que hubo mucha gente, como lo dice el versículo 17, muchos entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. ¿Sabes? Esto que sucedió aquí en Persia no fue la primera vez que sucedió en la historia. Muchos años antes, en Egipto, después de las plagas, después de que el reino y el imperio egipcio vio cómo Dios, el Dios de los judíos, vino y azotó con 10 plagas y destruyó a todos los dioses egipcios, muchos, después de ver eso, se convirtieron a la fe del Dios vivo y salieron con los israelitas. Lo mismo que pasó en Egipto muchos años antes, vuelve a pasar en Persia. La gente ve cómo Dios obra, la gente ve cómo Dios salva a su pueblo, y lo que encontramos en Éxodo 10, versículo 38, lo encontramos una vez más en Esther, capítulo 9, versículo 17. Esto nos debe recordar lo siguiente, familia: Dios no abandona a aquellos que ha adoptado como su pueblo. Él extiende salvación y esperanza en medio del sufrimiento que estaban viviendo. Y me encantaría que en estos capítulos que vamos a estar leyendo, porque vamos a ir un poquito rápido, podamos ver cuál es la conexión en el Evangelio en cada uno de estos pasajes. Porque vemos en Esther capítulo 8 que hay un decreto de muerte que Amán dejó, y hay un decreto o un contradecreto que Mardoqueo escribió junto con Esther y que dio esperanza y salvación al pueblo. Déjame mencionarte esto, familia. Recuerda que en Cristo tenemos un decreto, el edicto de muerte que teníamos por causa del pecado. La realidad de todo ser humano, de todos los que estamos sentados acá, es que estamos lejos de Dios. Somos pecadores, tenemos una sentencia de muerte a causa del pecado que habita en nosotros. No hay justo ni aun uno, eso lo dice Romanos 3:10. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, lo dice Romanos 3:23. Y nuestra condena por cuanto hemos pecado es que estamos separados eternamente de Dios, lo dice Romanos 6:23. Pero qué gran noticia, que la dádiva de Dios es vida eterna, porque también lo dice Romanos 6:23. Y qué gran noticia que Dios amó tanto al mundo y a la humanidad que envió a su Hijo a morir para salvar al mundo, como lo dice Juan 3:16 y 17. Y por ese amor tan grande que Dios nos tuvo, a ti y a mí, aunque éramos pecadores y merecíamos la muerte, por su misericordia tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios, como lo dice Romanos 5:8. Qué grata esperanza es recordar que ahora ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo, lo dice Romanos 8:1. Si tú estás en Cristo, ya no hay condenación para ti. El acta de sentencia que tenemos en nuestra contra ya ha sido saldada y ha sido clavada para siempre en la cruz del Calvario, como leíamos en Colosenses capítulo 2, en el tiempo de adoración. Así como en Esther capítulo 8 veo que hay un decreto de vida y salvación contra la muerte, contra el decreto de muerte. Amada iglesia, tú hoy, si crees en Cristo, ya tienes ese decreto en tu vida. Ya eres una nueva criatura en Cristo. En ti ya hay vida, ya no hay poder de la muerte sobre ti,
Por ti, no, por Cristo en ti. ¿Qué causa en ti recordar esta gran noticia? No me lo respondas, piénsalo. ¿Qué causa en ti recordar esta gran noticia? El recordar que tú hoy posees un decreto de vida que te da vida eterna y que te da esperanza para el día a día, ¿en ti causa adoración a Dios porque te ha salvado de muerte a vida? ¿Qué causa en ti? Es increíble porque cuando estamos cantando el tiempo de adoración, cantamos que el amor de Cristo es grande, que el amor de Cristo es hermoso, que va más allá y que su nombre es sobre todo nombre y que Él es fiel y que Él descendió a la tierra. Y ante grandes promesas hay gente que está así. Perdóname, familia, el adorar a Dios no es yo adoro como yo me siento cómodo. No, familia, la adoración se ve. Si tú estás adorando a Dios, se nota. Si tú estás agradecido con Dios por lo que Él ha hecho, se nota. No espero que te tires al piso, no espero que brinques como chiva loca, no. Se nota cuando tú estás adorando a Dios, porque se te nota en la cara. ¿Qué causa en ti esa gran promesa que tenemos del decreto de vida? Si solamente es como, un momento de wow, ya vine a la iglesia y canté, gloria a Dios. ¿Eso es lo que causa que tú vivas hoy en Cristo? Esa gran noticia inalcanzable para ti y para mí, ¿causa eso en ti? Y si seguimos viendo la historia y vamos a Esther capítulo 9, vamos a encontrar que se escribe el contradecreto y pasa lo siguiente. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato directo del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario. Porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaron a los judíos. Porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Para este momento de la historia, han pasado 11 meses desde el edicto de Amán. Esther capítulo 3 me dice que Amán escribió un decreto contra los judíos. Mes 1 del año 12 del reinado de Asuero. Esther capítulo 7 y 8, o hasta Esther capítulo 7 y 8 pasaron 2 meses. O sea, del capítulo 3 al capítulo 8 hay 2 meses. ¿Por qué? Porque lo puedo ver en este capítulo 8, que es el mes tercero. De Esther capítulo 8 al capítulo 9 pasan 9 meses. ¿Ok? Pasan 9 meses que Mardoqueo escribe este decreto, que Esther también lo redacta, y está a punto de suceder el punto decisivo de esta historia. Y es impresionante ver cómo Dios se encargó de frustrar el plan del enemigo antes de que siquiera ocurriese. Y esto me recuerda a algo. Dios jamás ha perdido una batalla, amada iglesia. Y los enemigos de Dios jamás han podido prevalecer contra Dios. Graba eso en tu mente. Dios jamás ha perdido una batalla y los enemigos de Dios jamás han podido prevalecer en contra de Dios. Eso no quita que tú estés batallando contra enemigos, porque batallamos contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, pero jamás van a prevalecer en contra de Dios. Dios no ha perdido una batalla. Espero que eso te traiga una gran esperanza, porque Esther 9:1 me resume todo el libro. Los enemigos de los judíos buscaban apoderarse de ellos, echar mano sobre ellos, pero cuando ellos esperaban tener control, no pudieron. Dios jamás abandonó a su pueblo. Dios siempre los protegió en todo momento, aunque ellos estaban viendo que la destrucción era inminente. La providencia de Dios fue tal que en los casi 9 meses que los judíos ahora esperaron a poder armarse para defenderse contra sus enemigos se llenaron de temor contra ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la corte real estaba con los judíos. Se dieron cuenta que los príncipes, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban el dinero del rey se habían unido a ellos por temor a Mardoqueo. Porque en esos 9 meses Mardoqueo siguió siendo engrandecido. Dios siguió engrandeciendo a Mardoqueo en el imperio persa. Y todas las provincias, las 127 provincias, crecieron en temor porque vieron que Dios estaba con Mardoqueo.
Entonces ya no había un imperio en contra de los judíos, ahora había un imperio apoyando a los judíos. ¿Había enemigos? Sí, aún había enemigos, pero el temor creyó en ellos porque el Dios de los judíos estaba con ellos. Continuamos nuestra lectura y dice el versículo 5: los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Paramasta, Arizaya, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano de sus bienes. ¿Te das cuenta que aquí ahora viene algo importante, que es no echaron mano de sus bienes? Eso es lo importante que tenemos que notar aquí. Y también que hay 10 nombres muy malos aquí para ponerle a tus hijos si aún no tienes hijos. No le pongas, por favor, ni Parsandata, ni Aspata, ni Baisata. Quiere a tus hijos, por favor. Seguimos con el versículo 11. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Ester: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Ester dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano de sus bienes. Los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa, en la capital, se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes, y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Esta porción del pasaje me revela que comenzó la defensa de los judíos en la capital y en las 127 provincias. Pero hay algo muy importante que quiero que notemos. ¿Tú te acuerdas de quién era descendiente de Amán? ¿De quién? De los amalecitas. O sea, era descendiente de Agag. Su padre Amedata era descendiente de ellos. Esto me recuerda a algo. Primera de Samuel capítulo 15. Cuando Dios le dice a Saúl: destruye a Amalek, destruye al rey Agag, no te quedes con nada. Saúl desobedece, y por causa de su desobediencia, la consecuencia alcanzó al pueblo hasta acá. Ellos, los judíos, no tomaron los bienes y destruyeron a toda la casa de Agag. Por eso es importante que nos mencione el pasaje que los 10 hijos de Amán también murieron, porque se cumplió lo que Dios había dicho. Sí, los judíos destruyeron a sus enemigos, pero también no tomaron sus bienes. El edicto era claro. El capítulo 8 me lo dice: los judíos podían saquear los bienes de sus enemigos. Sin embargo, no por casualidad, sino por voluntad de Dios, los judíos decidieron no tomar los bienes de la casa de Amán, ni de ninguno de sus enemigos en las 127 provincias. No solo en la capital, en todo el reino. Absolutamente nada en la historia queda en la cuerda floja. Lo que Dios dice se cumple tarde o temprano. La casa de Agag fue destruida y no tomaron del tesoro de la casa de Agag. Dios cumple lo que dice. Tarde o temprano se cumple. Y después de que los judíos se defienden y comienza esta venganza, como le dicen muchas Biblias, comienza algo importante, que es la fiesta del Purim, fiesta que hasta hoy en día sigue vigente. Y dice el versículo 20: entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harán días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros y hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había
escrito, pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Dios de manera sobrenatural salvó a su pueblo. El panorama pintaba a pérdida, sin embargo, Dios no obra por medio de la casualidad. Dios obra de manera providente. Grábate eso, Dios no funciona por casualidades. Lo que pasa en tu vida no es casualidad. Bueno y malo no es casualidad. Dios de manera providente lo permite. Él siempre estuvo presente en la historia. Es lo que podemos ver en el libro de Esther. Y lo que era quizá una derrota definitiva a los ojos de los judíos era realmente un proceso en donde Dios se iba a glorificar. La fiesta de Purim, que significa suertes, como leímos en Esther 9, que instituyó Mardoqueo y Esther reafirmó después, no leímos eso, pero se encuentra del versículo 29 al 32. Es un recordatorio de que Dios salvó a su pueblo de manera providencial y sobrenatural, pues tenían un imperio completo en contra y al final solo tenían unos cuantos en contra y a un imperio de su lado. El Purim sería un recordatorio que Dios cambió el lamento en baile y regocijo en su pueblo, pues los había liberado de sus enemigos. La historia en el libro de Esther, en el capítulo 1, comienza con una fiesta, la fiesta de Asuero. Y la historia está llegando a su fin con otra fiesta. Una fiesta muy diferente a la del inicio. Una fiesta en la cual no se exalta el hombre, no se exaltan los placeres del hombre, las posesiones del hombre. Se exalta a un Dios providente que vino y rescató a su pueblo. Dios obra de manera sobrenatural, iglesia, para su gloria, pues es Él el que lleva el curso de la historia. Dios tiene la historia en sus manos. Él obra de manera sobrenatural. Nada se escapa de su vista. Nada se escapa de sus planes. Nada. ¿Qué me permite ver Esther capítulo 9 con el Evangelio? Es hermoso porque Esther me permite ver que así como la historia de Dios está en sus manos y Él salvó a su pueblo, la salvación que Cristo provee es completa y perfecta y me acompaña todos los días de mi vida. Quizás yo no tengo un imperio en mi contra que me quiere exterminar, pero sí tenía una duda impagable y estaba lleno de pecado y estaba sucio delante de Dios. Y Cristo ya me perdonó por completo. La salvación que viene del Señor es completa y es perfecta, como dice Salmo capítulo 3, y me acompaña todos los días de mi vida. Eso debería ser suficiente para yo poder estar viviendo en gozo, alegría y adoración todos los días, aún en medio de las dificultades. Quizá yo no tengo una fiesta de Purim para gozarme y recordar una vez al año lo que Cristo hizo por mí, pero sí tengo la gracia de poder gozar de una comunión directa con Dios, gracias al sacrificio de Cristo, para poder día con día ir y dar gracias por la gracia que he recibido, porque ahora soy llamado su hijo. Tengo el gran privilegio de día con día vivir en agradecimiento y mostrar la salvación a otros. Tengo la gran bendición de poder compartir a otros el Dios fiel que yo tengo, porque Él es un Dios que tiene la historia en sus manos y yo estoy en sus manos, amén. Nada me saca de el control de Dios, nada, ni tinieblas, ni hambres, ni aflicciones, nada, porque yo estoy en las manos de Dios, como dice Romanos capítulo 8. Eso es suficiente para poder vivir dando gracias a Dios y vivir estando agradecido con lo que tengo. Pero la historia no acaba aquí. La historia acaba en el capítulo 10 y dice de la siguiente manera: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia?
Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Este pasaje me enseña que un corazón humilde siempre buscará servir y dar generosamente a otros. La historia concluye con un hombre, concluye con Mardoqueo. Y Mardoqueo es el ejemplo perfecto que me demuestra que Dios levanta a los humildes y jamás levanta a los orgullosos. Mardoqueo fue engrandecido en gran manera y llegó a ser el segundo del imperio debajo del rey. ¿Sabes igual que quién? Que Amán en su momento. La diferencia entre Amán y Mardoqueo radica en que uno siempre buscó de manera egoísta toda la adoración para sí mismo, siempre quiso ser el centro, siempre quiso recibir todo, siempre quiso que él fuera el que recibiera la adoración de todo el pueblo, y el otro procuró el bien de los demás antes de enriquecerse a sí mismo. Mardoqueo me modela un corazón que se preocupa de manera activa e intencional por aquellos que lo rodean, no buscando ser más que los demás, no buscando su propia gloria, sino buscando ser generoso con lo que tiene, sea poco o sea mucho. Porque Esther, cuando comienza el libro, vemos que Mardoqueo no gozaba de quizá muchas riquezas, no gozaba de muchas cosas, pero fue fiel y sirvió. Y estuvo ahí para el rey, para su sobrina, para su pueblo. Y aún estando en la máxima posición en la cual él había sido engrandecido, porque desde el capítulo 6 hasta el 10, lo siguen engrandeciendo. Lleva 5 capítulos siendo engrandecido. Y hasta el capítulo 10 me enseña que Mardoqueo siempre tuvo un corazón humilde, que siempre buscó servir y dar generosamente a otros. Recuerda esto, el corazón humilde que siempre busca servir y dar generosamente, lo hace porque está pleno en Dios. Así concluye la historia de Esther. Te quiero animar a que en la semana puedas leer estos 3 capítulos, porque actualmente solamente te dije 2 imágenes que podemos ver del Evangelio en el pasaje, pero ¿qué crees? Hay más de 5 imágenes del Evangelio en estos 3 capítulos. Hay mucho que podemos ver de Cristo en estos pasajes, pero ¿a qué explicaciones podemos llegar? Te mencionaba en el capítulo 8 que hubo un decreto, un contradecreto que trajo vida, un contradecreto que trajo esperanza en medio de la muerte. Y tú y yo tenemos un decreto que da esperanza y vida a la muerte gracias al sacrificio de Cristo. Y es gracias a su sacrificio que ya no tenemos este decreto en contra nuestra. Por lo tanto, vive conforme al nuevo decreto que ya posees en Cristo. Si estás en Cristo, tu vida debería estar centrada en vivir como un hijo de Dios, como libre del pecado y no como esclavo. Pregúntate y contéstate en tu mente, ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo como Amán, egoístamente para ti, adorándote a ti, cumpliéndote tus placeres, dándote lo que tú quieres porque crees que lo mereces? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti o para Cristo? Realmente medítalo. ¿A quién le estás creyendo más? ¿Le estás creyendo más al pecado? ¿Le estás creyendo más a tu mente? ¿Le estás creyendo más a tu corazón? ¿O le estás creyendo a Dios? Si es la primera vez que escuchas un mensaje como este y es la primera vez que escuchas el Evangelio, el mensaje para tu vida en esta mañana, en esta tarde ya, es que hay un edicto de muerte y culpabilidad en contra tuya. Y no te hace más malo que ninguno de los que estamos aquí. Todos tenemos el mismo edicto en contra nuestra, pero en Cristo tienes esperanza. En Cristo tienes un decreto que te da vida y vida eterna, un decreto que te da vida en abundancia, te da perdón de pecados y te acerca al Padre, algo que tú y yo jamás podíamos hacer, pero gracias a Cristo lo podemos hacer. Ese mensaje es para ti hoy. Él te está queriendo invitar a vivir una vida nueva para Cristo, vivir una nueva identidad en Cristo, y está disponible esto para ti, porque está disponible para todo aquel que cree en Cristo. Y la segunda aplicación que te quiero dejar con lo que vimos en el capítulo 9 es: vive confiando y agradeciendo, porque posees la victoria más grande que no podemos alcanzar. Pasar de muerte a vida gracias a la obra perfecta de Cristo. Grábate esto: la victoria más grande de tu vida no va a ser tener un buen puesto en tu trabajo. La victoria más grande de tu vida no es las posesiones que vas a tener materiales. La victoria más grande de tu vida no es que tengas una familia perfecta, un matrimonio perfecto, hijos perfectos, que tengas todo perfecto. Esa no es la victoria más grande de tu vida. La victoria más grande de tu vida es que Cristo ya te dio nueva vida. Y en esa victoria caminamos si estamos en Cristo. No significa, y no te quiero dar un speech motivacional de
amén, Dios todo lo puede y bendito sea Dios, vamos con todo el mundo. No, vas a vivir pruebas, vas a vivir luchas, pero caminas la victoria perfecta en Cristo, porque Él ya te dio muerte a vida y todo lo que vives tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque Dios te acompaña, porque todo lo que vives es para un beneficio, para gloria de Dios y para que tú lo conozcas más. Por tanto, no te afanes por las victorias cotidianas que aún no caminas, porque quizá el sufrimiento que estás viviendo es muy profundo o el miedo que estás pasando es muy grande. Posiblemente estés pasando depresión, posiblemente estés pasando una prueba muy grande en tu familia, en tu matrimonio, y aún no ves una victoria en ese proceso. ¿Qué crees? No te afanes por esa victoria, ya estás caminando en Cristo. Esa es la gran noticia. No te afanes por esa victoria. No te afanes por cuándo va a llegar. No te afanes por cómo va a llegar. Capaz no llegue. No te afanes. Dios está contigo. No importa el miedo más grande que tengas, no te afanes. Pero tampoco te hundas en las derrotas que quizás estás caminando. Porque, familia, muchas de las derrotas que vivimos son consecuencias de nuestras propias decisiones y de nuestro orgullo. Sí, hay derrotas que vivimos que son consecuencias de otros más, pero la gran mayoría son consecuencia mía, son consecuencia de mi pecado, son consecuencia de mi egoísmo. Por tanto, no te hundas en tu derrota, porque aún en esas derrotas que estás viviendo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue caminando contigo. Dios no te ha abandonado. Si estás viviendo esa derrota, gloria a Dios, Dios la permitió para que lo vueltes a ver a Él. Porque si estás en Cristo, caminas en Cristo. Y aunque estés viendo una derrota, caminas en Cristo. Dios sigue siendo Dios. Y por último, guárdate de olvidarte de Dios si estás caminando una victoria después de un periodo de lucha y prueba, creyendo que por tus fuerzas y méritos estás donde estás. Porque la vida cristiana no se trata de puro sufrir y no se trata de puras luchas y derrotas. Para eso es escrito Filipenses capítulo 4. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Si estás viviendo en una victoria, si estás viviendo ahorita en abundancia, no te olvides que el que te puso ahí es Dios. Porque Dios es el que te pone en esos lugares de victoria y es el mismo que te pone en los lugares de dificultad. Es el mismo Dios. En absolutamente todo lo que vives, recuerda esto: Dios sigue siendo Señor y Rey eternamente y para siempre, como lo dice Salmo capítulo 10, versículo 16. Y en todo lo que vives, Dios está obrando, sea bueno o sea malo. Gracias a Dios, porque Él lo está orquestando. Si estás viviendo un proceso difícil, gracias a Dios. Si estás viviendo una victoria, gracias a Dios. Si estás viviendo un proceso muy complicado en casa, gracias a Dios. Porque Dios está ahí. Aprendamos a vivir agradeciendo por lo que tenemos, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, Dios es fiel. Amén por eso. ¿Estás pasando algo difícil? No te voy a decir, échale ganas. Posiblemente es muy complicado, pero Dios está ahí contigo. Por eso te puse en una comunidad para que puedas pedir ayuda. Por eso te puso la palabra de Dios en tu vida, para que busques a Dios acá y lo conozcas. Dios está ahí. Vive caminando en esa victoria que Dios ya te dio. Para concluir, nada ocurrió en el libro de Esther por casualidad. Ni que Esther fuera elegida, ni que Mardoqueo descubriera la traición contra el rey, ni que Amán publicara el decreto del exterminio, ni que Asuero tuviera insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, nada en tu historia ocurre por casualidad. Dios es el Dios de la historia. Él ya conoce tu historia. Él está presente en tu día a día. Él ya conoce el final y Él ya conoce el principio, porque Él es el final y el principio. Y Él te está invitando a su historia. Y Él ha provisto una esperanza continua para ti y para mí. Pues en Cristo hay vida en vez de muerte. Y hay victoria en medio del pecado, el sufrimiento y la prueba.